Ah, Me había olvidado que no me lo había puesto. Ya estamos, ahora sí. Listo. Entendido. bienvenidos y bienvenidas al webinar el día de hoy. Les saluda Daniela Guzmán, soy comunicadora para el desarrollo en la Fundación Contra el Hambre Perú. Esta organización viene comprometida, trabajando ya desde hace 39 años por el desarrollo de las comunidades, tanto en la región de Lima como Huancavelica, y ahora también en la región de Ayacucho. En ese sentido, ya venimos implementando proyectos de desarrollo en las áreas de prevención de violencia, liderazgo comunitario e iglesias, salud, educación y medios de vida. Y justamente hoy, el Día Mundial de la Salud, tenemos para ustedes el webinar Juntos le hacemos frente al COVID-19 del proyecto Líderes Transformadores. Donde vamos a dar pautas de información sobre cómo podemos ser líderes desde nuestros hogares en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Y en esta actividad vamos a tener la participación de Juan Miranda, quien es educador y justamente también especialista del proyecto. Y de igual forma vamos a contar con la colaboración de nuestro invitado Miguel Ponce, quien es gestor territorial de MINSA en el distrito de Villa María del Triunfo. Entonces, bueno, agradecer sobre todo también a Miguel por estos valiosos aportes como un aliado estratégico que tenemos en la zona de intervención y quien se está sumando a esta actividad para poder brindar información muy importante y sobre todo actualizada a cómo ha ido mutando este virus del COVID-19, ¿no? Finalmente, también ya animarlos a que durante todo el webinar puedan compartir sus inquietudes, sus consultas en el chat del video de Facebook. Así que ya sin más que decir, le voy a dar el pase de presentación a Miguel Ponce. Muchísimas gracias. Adelante. Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias por el pase. Bueno, el día de hoy voy a presentar las medidas, ¿no?, actuales contra el COVID-19, ¿no? Medidas de promoción de la salud, básicamente, que nosotros desde el Ministerio de Salud venimos desarrollando y venimos trabajando con la comunidad. Yo, bueno, trabajando esto con el distrito de Villa María del Triunfo, ya desde el año 2020 que venimos trabajando con los comités comunitarios. Y bueno, es la presentación que les voy a dar el día de hoy, ¿no?, que son las medidas de prevención frente a la COVID. Vamos a presentar esto por aquí. Bien, las medidas de prevención frente a la COVID, ¿no?, 19. En primer lugar, quiero señalar que estas medidas de prevención se dan en base a los lineamientos que nos da la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y así como también los lineamientos que hace el Ministerio de Salud, ¿no?, a través de los lineamientos de la política de salud del Perú, aprobado en 2017, así también como los modelos de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad del 2020, y también la norma técnica para la salud, la prevención y el control del COVID-19 en el Perú, aprobado el año 2021 y su modificatorio el año 2022. En base a esto es que nosotros venimos trabajando en el tema de la prevención contra el COVID y la promoción de la salud. ¿Cómo es que se transmite el COVID, no? Si, como bien ya nosotros sabemos, esta enfermedad o esta pandemia ya tiene 2 años que se han cumplido en marzo, y bueno, nosotros, casi la mayoría creo que tiene conocimiento de que algún familiar, algún vecino, de repente alguien de nuestra comunidad lo haya padecido, ¿no? Entonces, quiero empezar señalando cómo es que se transmite el COVID-19, ¿no? La norma técnica ha señalado principalmente que se transmite a través de 3 formas principales, ¿no?, que es por la inhalación de estas gotitas respiratorias muy finas, ¿no? ¿Cómo es esto? Que cuando una persona que está contagiada del COVID
estornuda o tose, y estas partículas que están en el ambiente son respiradas por cualquier persona, es ahí que nosotros contraemos la enfermedad. La segunda forma de contagio es cuando estas gotitas caen en la boca, en la nariz o en los ojos que están expuestos. Por eso es muy importante que nosotros sigamos cuidándonos y usemos siempre la mascarilla correctamente, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? O también nosotros, de repente, cuando estamos en algún transporte público, cuando nos hemos dirigido, ¿no?, a nuestro centro laboral, tocamos alguna superficie que esté contaminada de esta manera indirecta, ¿no? Al llevarnos las manos a los ojos, al rascarnos la nariz o al tocarnos las bocas, es que ahí también nosotros nos vamos a contaminar, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sigamos cuidándonos y siempre, siempre tengamos todos los cuidados necesarios, ¿no? La mascarilla, el uso del alcohol, el distanciamiento, los espacios ventilados, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que se da estos contagios? Es principalmente por eso, porque no nos cuidamos correctamente. Ahora, uy, ¿qué pasó acá? ¿Cuáles son los puntos críticos de transmisión de COVID? Los puntos críticos de transmisión del COVID son los mercados, el transporte público, los bancos, las farmacias, las boticas, ¿no? ¿Por qué puntos críticos? Porque, por ejemplo, en los mercados, cuando nosotros nos dirigimos a hacer nuestras compras diarias, la persona que nos está vendiendo a nosotros nuestros alimentos está todo el día en el mercado, entonces él tiene mucha interrelación con las personas que llegan y nosotros, si no mantenemos los cuidados necesarios, esta persona que nos está vendiendo los alimentos al momento de intercambiar el dinero, ¿no?, que nos dé el vuelto, nos vamos a contagiar de una forma indirecta a través de la mano. El transporte público igual, en el transporte público día a día nosotros observamos que tal vez no se dan el tema del distanciamiento, ¿no?, que tiene que ser por lo menos de 1 metro de persona a persona. Entonces, en horas pico se ha visto que no se mantiene este distanciamiento y por ende nosotros nos vamos a exponer un poco más al contagio. Igual la fila de los bancos al momento de cobrar, las farmacias, ahora las boticas con todo esto de las medicinas. Entonces, estos son los puntos críticos de transmisión del COVID y para estos puntos críticos de transmisión el Ministerio de Salud tiene pues aliados estratégicos que participan, ¿no?, en el ordenamiento de estos puntos, como son el municipio, los gobiernos regionales, a través de ellos que fiscalicen estos espacios para que se den o para que se cumpla en todo caso el distanciamiento y el uso correcto de la mascarilla. Entonces, nosotros debemos seguir cuidándonos para que al momento de regresar de nuestro trabajo, del mercado, de los bancos, no contagiemos a nuestros familiares en nuestro hogar. ¿Cuáles son las medidas de prevención de la comunidad, ¿no? Las medidas básicas de prevención, según la norma técnica de salud que les comentaba, ha sido aprobada el año pasado y modificada este año, nos señala principalmente medidas básicas de prevención y también medidas recomendadas de prevención. Dentro de las medidas básicas de prevención están la vacunación completa, ¿no?, de la COVID, que es una de las más importantes, completar nuestras 2 dosis y la tercera dosis, ahora que también para las personas mayores de 70 años, la semana pasada se ha aprobado pues ya la cuarta dosis para las personas también que tienen alguna comorbilidad, que se apliquen pasados los 5 meses, ya se pueden aplicar la cuarta dosis. El uso correcto de la mascarilla, siempre tapando la nariz, la boca y el mentón, y también ajustándola para que no quede ningún espacio, ¿no?, en los costados. Es importante eso. Así como también la ventilación en los espacios cerrados, en los comercios, ¿no? Tienen que ser espacios muy ventilados, o en el transporte público, cuando nos dirigimos nosotros a nuestro centro laboral. La cuarta medida es el distanciamiento físico, ¿no? El distanciamiento físico entre personas tiene que ser no menor a 1 metro, ¿no?, en espacios abiertos o donde estemos, y en espacios donde no se garantice el uso permanente de las mascarillas, como son en los restaurantes, el distanciamiento mínimo debe ser de 1,5 metros. Las medidas recomendadas también de las medidas recomendadas de prevención, ¿no?, son también las burbujas sociales. Recordemos
que aún seguimos en una tercera ola. O sea, si bien es cierto, ya estamos con las vacunas, tal vez no vemos ya tantos decesos como lo veíamos en olas anteriores, pero nosotros debemos de ser conscientes que la velocidad de transmisión de contagio aún sigue, ¿no? Estamos en una tercera ola, por ende debemos permanecer en un círculo cerrado con nuestros familiares, hacer una burbuja social, ¿no? Evitar las reuniones. El siguiente punto es el higiene de manos, el lavado correcto de manos, siempre al momento de ponernos las mascarillas, al momento de regresar a nuestros hogares, en nuestros trabajos. La higiene de manos es muy importante, es una de las medidas que está comprobada que es eficaz para no contagiarnos del COVID, ¿no? Y si no tenemos de repente la posibilidad de lavarnos las manos, siempre contar con un alcohol que sea del 70% para poder mantener ese cuidado. Y la protección ocular en espacios donde no se garantice pues el distanciamiento, ¿no? En espacios cerrados. Ya no es obligatorio la protección ocular, pero sí es una medida recomendada, ¿no? Ahora, dentro de estas medidas que hemos visto de prevención en la comunidad, quiero presentarles rápidamente el modelo de queso suizo para la defensa contra el virus respiratorios, ¿no? Todas estas medidas que hemos visto aisladas no van a hacer que nosotros evitemos el contagiarnos, ¿no? Son medidas que deben de cumplirse eh, siempre, siempre, porque al cumplir la mayoría de estas medidas, nosotros vamos a evitar que el virus llegue con mayor facilidad hacia nosotros, ¿no? Entonces, las medidas cuentan con responsabilidades personales que son las nuestras, como el distanciamiento físico, el uso correcto de las mascarillas, y de manos, evitar tocarse la cara, ¿no? Permanecer poco tiempo en lugares de repente que estén muy con muchas personas, ¿no? Esas son nuestras responsabilidades personales y las responsabilidades compartidas, pues son que al momento de nosotros tal vez tener alguna sintomatología del COVID, realizarnos las pruebas, ¿no? También en nuestros centros laborales que estén ventilados, el transporte público también, es muy importante también la información del gobierno, sobre todo el Ministerio de Salud, no dejarnos llevar a veces por estas cadenas falsas que se comparten en redes sociales, siempre verificar la información que pueda transmitir el Ministerio de Salud, ¿no? La cuarentena también, como les mencionaba, la burbuja, ¿no? Esta burbuja de no salir mucho a reuniones sociales, no exponernos mucho, y finalmente las vacunas, que es la forma más eficaz de prevención. Estas son responsabilidades compartidas. Como pueden observar, cada intervención tiene imperfecciones, ¿no? Que son los agujeros, por eso hacen la comparación, ¿no? Con el queso suizo. Y mientras más capas nosotros cumplamos, va a ser más difícil que el virus llegue hacia nosotros. Desde el Ministerio de Salud, nosotros compartimos en la comunidad a través de los agentes comunitarios, los comités comunitarios, ustedes que son los líderes de su comunidad, los gobiernos locales, las direcciones de redes integradas de salud, información importante como podemos ver aquí, ¿no? Que es el uso correcto de las mascarillas, el lavado de manos, mantener la distancia, mantener espacios abiertos, la vacunación. Son estas información que nosotros desde la Dirección de Promoción de la Salud compartimos con toda la comunidad, con todas las comunidades, ¿no? Y bueno, como ven acá, si se presenta algún síntoma de malestar general, fiebre, congestión nasal, eh, hay una línea que es el 113, ¿no? Que es a la cual nosotros podemos llamar para que un doctor nos pueda asesorar o nos pueda ver si es que efectivamente es el COVID. De darse el caso del COVID, no alarmarse, si no tenemos ninguna comorbilidad, eh, pero sí nos vamos a alarmar cuando veamos estos síntomas, ¿no? Que el nivel de respiración que marca el pulso oxímetro sea menor al 95%, la fiebre que persista por más de 3 días, dolor intenso y constante en el pecho, la espalda, ¿no? Entonces, si vemos estos síntomas de alarma, sí debemos acudir a un centro de salud porque son indicadores de que se puede complicar. De no ser este el caso,
mantenernos dentro de nuestra casa, mantener la cuarentena en un espacio aislado de nuestra familia, utilizar doble mascarilla, que el espacio sea ventilado y designar una persona dentro del hogar para que sea persona que nos cuide, nos alcance los alimentos. Siempre esta persona no debe ser no debe ser un niño ni un adulto mayor, porque son personas, digamos, más vulnerables, ¿no? Bien, ¿cómo lavarse las manos? Siguiendo con la hilación de este webinar, que es muy importante, como les comentaba, el tema del lavado de manos, que está comprobado que nos ayuda a evitar el contagio. Lo podemos hacer en estos 7 pasos, ¿no? El primer paso es básico, es un paso básico. Al momento de nosotros lavarnos las manos, debemos quitarnos todos objetos de la muñeca o de las manos, no sean pulseras, anillos u otros, ¿no? Eso es lo primero, lo básico. Nos debemos de quitar eso, nos debemos de mojar las manos, echarnos jabón a las manos, lavarnos las manos por 20 segundos, siempre frotándonos la palma de las manos, entre los dedos, el reverso de las manos, también los nudillos, ¿no? Es importante, también los pulgares, y enjuagarnos con abundante agua. Una vez que hemos terminado de hacer esto, cogemos un papel toalla, o en su defecto si no se posee una toalla, y con esta cerrar el caño, ¿no? El grifo. Desechar el papel toalla y así nosotros vamos a estar protegidos, ¿no? El uso correcto de la mascarilla, el uso correcto de la doble mascarilla en este momento, o el uso de una mascarilla KN95. Es importante, como se ve en estos gráficos, que antes de colocarnos nosotros la mascarilla debemos de tener las manos desinfectadas, no lavarnos las manos, como se ha mencionado, eh, y colocarnos una mascarilla KN95 por la filtración de aire que posee, o doble mascarilla, ¿no? Una quirúrgica debajo y encima una mascarilla comunitaria, ¿no? En todo momento nosotros al ir a nuestro trabajo o exponernos en la calle, debemos evitar tocarnos la mascarilla, ¿no? Eso es algo muy importante porque nos vamos a contaminar nuestras manos, todo lo que se adhiere a la mascarilla. Debemos evitar tocarnos la mascarilla. Y en el caso que lo hubiésemos hecho, lavarnos las manos inmediatamente o en su defecto echarnos alcohol de 70% hacia arriba. Cuando ya se ha retornado al hogar o ya si uno se va a sacar las mascarillas, siempre sacarlas por las orejas y eh, depositarlo en un lugar, ¿no? En una bolsa, cerrar la bolsa, tratar también de cuidar a las personas que recogen estos desechos, ¿no? Estos desechos, y nosotros de repente podemos un poco contagiarlos a ellos si es que no tenemos los cuidados necesarios al momento de botar nuestras mascarillas. Miguel, discúlpame, una consulta muy rápida, discúlpame por la interrupción. Hay mascarillas una práctica que muchas veces tenemos los ciudadanos es que usamos varias veces una mascarilla, ¿no? Hay mascarillas que se pueden usar varias veces o sugieres que todas se boten después de un solo uso. No sé qué nos puedes comentar al respecto. Bien, gracias por la pregunta. Sí, es muy importante la pregunta que tú mencionas porque es una práctica común el siempre reutilizar, ¿no? Por mucho tiempo la mascarilla. Lo recomendable es pues que las mascarillas sean desechables al momento de regresar nosotros al hogar, ¿no? Es por esto pero muchas veces no se cumple esto, ¿no? Por un tema también, digámoslo así, económico, un tema, ¿no? Que no llega con muchas facilidades las mascarillas a nuestro hogar. Es por eso que desde el Ministerio de Salud ya desde el año pasado se ha venido con el tema de la entrega de los kits de mascarillas, ¿no? Entonces se entrega a la comunidad un kit de mascarillas en el cual se dan 12 mascarillas quirúrgicas y 2 mascarillas de tela comunitaria, que estas mascarillas de tela comunitaria van encima de la mascarilla, ¿no? Lo recomendable es utilizar una mascarilla KN95 y al momento de regresar desecharla, o en su defecto se puede utilizar una mascarilla quirúrgica y encima una mascarilla de tela, pero que tenga buena filtración de aire. Entonces,
La mascarilla de tela nosotros la vamos a poder reutilizar, ¿no? Llegando a casa tal vez la podemos lavar y como la mascarilla de abajo no se ha ensuciado mucho, dependiendo también en el lugar donde estemos, ¿no? Si vamos a la bodega de la esquina tal vez se puede manejar un poco, pero si estamos en lugares muy concurridos, sí es recomendable que se deseche, ¿no? La mascarilla. Perfecto, Bien, sigamos. bien, acá como se ve, es todo lo que les había comentado, ¿no? Sobre las mascarillas, el uso correcto de las mascarillas. ¿Qué no hacer, no? ¿Qué no debemos hacer? En lo que no debemos hacer es colocarnos, como se ve en la primera imagen, mascarillas de repente que estén sucias o mascarillas que tengan huecos, o en la segunda imagen, como se ve, ¿no? Que no se cubre la nariz. Recordar siempre que la mascarilla debe cubrir nariz, boca y mentón, y en los espacios de los costados tiene que estar ajustada para que no haya tampoco ninguna filtración. ¿Correcto? No tocarse las mascarillas constantemente, evitar todo eso, ¿no? Eso, bueno, según la Organización Panamericana de la Salud. En el tema del distanciamiento social, yo siempre digo que debemos evitar las 3C, ¿no? O sea, lugares cerrados, lugares concurridos y el contacto cercano como conversaciones cara a cara con las personas, ¿no? Eh, La norma técnica señala, como les decía, que la distancia entre persona y persona debe no ser menor de 1 metro, portando nosotros obviamente nuestra mascarilla KN95, ¿no? Pero en espacios de repente donde no se garantiza esto, como son los restaurantes, sí debe ser por lo menos 1,5 metros de distancia, ¿correcto? Entonces, en el distanciamiento tenemos que considerar muchas cosas, evitar lugares cerrados, espacios muy concurridos y el contacto cercano con las personas. Bueno, acá está el tema del pulsioxímetro, que lo vamos a ver más adelante, que es una herramienta muy importante si es que nosotros de repente queremos monitorear a una persona que tenga COVID, que no baje de 95% su saturación de oxígeno en la sangre, ¿no? Es un mecanismo muy importante que lo vamos a ver en un momento. Y bien, pasando al siguiente punto que era el de el retorno de niños a clase, ¿no? Ahora que ya es una realidad, ¿no? Que ya es una realidad que nuestros niños están retornando a clases presenciales, la recomendación principal va a ser de que sigan manteniendo la mascarilla, la doble mascarilla o la KN95 en nuestros niños en todo momento, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños van a estar interrelacionando con sus compañeros, de repente nosotros no le vamos a poder dar el seguimiento necesario y en la escuela puede contraer el virus, ¿no? Tratar obviamente siempre de evitar reuniones familiares, fiestas infantiles que ahora con este retorno a clases tal vez se puedan dar, ¿no? Esa emoción de los niños, de estar con sus compañeros, y a veces nosotros olvidamos pues que estamos todavía en una tercera ola, ¿no? Y es muy importante el tema de la vacunación de los niños, ¿no? Incidir mucho en ese tema de la vacunación de los niños, ¿no? Datos recientes pues señalan que los vacunados adolescentes de 12 a 17 años está alrededor del 80%, pero de niños de 5 a 12 años los vacunados oscilan casi al 50%, ¿no? Todavía es un porcentaje muy bajo, entonces sí invitamos a todos los padres a que los niños se vacunen. ¿Por qué los niños deben vacunarse? Porque no necesariamente porque ellos van a tal vez complicarse con la enfermedad, sino que ellos son un medio de transporte de la enfermedad hacia personas que sí se pueden complicar con la enfermedad. De repente, los abuelitos que viven en la casa, ¿no? Personas con comorbilidades, que les puede afectar el tema del coronavirus, ¿no? De repente los abuelitos tienen todo el cuidado que están en su casa y los niños al momento de regresar lo pueden contagiar. Es importante la vacuna porque está demostrado que la vacuna, si bien es cierto, no nos protege un 100% de contraer la enfermedad, pero sí tiene un porcentaje muy elevado y aprobado de evitar el contagio. Eh, digamos que crece la posibilidad de no contagiarnos si nos vacunamos. O sea, es importante. En caso de que los niños cuando regresen al hogar, pues tengan dolor de cabeza,
de repente tengan un tipo de malestar, siempre, siempre lo recomendable es sospechar que el niño puede tener el COVID, ¿no? Entonces, saber reconocer los síntomas, ¿no? Si tiene fiebre, dolor de garganta, malestar, es mejor sospechar que tiene coronavirus y ahí lo importante es aislar para que no contagie a otras personas o otros niños fuera del hogar, ¿no? En caso de que los niños, como les mencionaba, tengan algún tipo de comorbilidad, sí se debe, ¿no?, de asistir a los establecimientos de salud. De no ser el caso, el niño tiene que estar aislado con doble mascarilla o con una persona a su cuidado en espacios abiertos, ¿no? No debemos de bajar la guardia con estos temas de la doble mascarilla, el aseo, los espacios ventilados y sobre todo las vacunas. Ujú. Como Miguel, les mencioné. sí, Sí, Miguel, cuéntame. justo quería añadir, ¿no? Esa parte que es un dato muy importante, este hecho de que el retorno a clases, pues, es algo importante que nuestro país está asumiendo, ¿no? Sobre todo las familias, considerando de que hay un estudio que se ha hecho a nivel del Ministerio de Salud con UNICEF, donde determinan lo siguiente, ¿no? De cada 3 de cada 10 niños presentan problemas emocionales y de conducta. Y ya, bueno, hemos estado viendo todos estos problemas ya por el confinamiento, las diferentes situaciones a las que han estado expuestos. Entonces ha habido situaciones de violencia, donde ha habido de todo nivel, ¿no? Y también, pues, menciona de ese mismo informe que de cada 6 de cada 10 niños y niñas de 1 a 17 meses, menciona que el 56% presentan estos problemas también. Estamos hablando de emociones y conductas. Dentro de ellas, pues, están el tema de ansiedad, frustración y miedo, culpa de parte de los niños, y las conductuales, ¿no? Que son la hiperactividad, el aislamiento, incluso creo que se ha visto mucho en este proceso, ¿no? Que debemos de tomar mucho en cuenta como padres, como apoderados en este punto. Así es, correcto, sí. Muy, muy buena tu comentario, ¿no? Que debemos nosotros, pues, de considerar todos esos puntos que menciono, ¿no? En este retorno a clases. Ahora, como les mencionaba, ¿por qué vacunar a los niños contra la COVID-19, ¿no? Producto de esta variable Omicron, el ritmo de aceleración se ha incrementado, ¿no?, en niños y en adolescentes, sobre todo en este sector de la población. Entonces, como les mencionaba, es, digamos, un ente que transmite a personas que sí pueden complicarse, ¿no? Entonces, como hay una carga importante de COVID, actualmente este grupo de edad, necesariamente tenemos que vacunar a todos estos niños, ¿no? Entonces, ¿por qué vacunar a los niños? La vacuna es segura, evita el contagio y va a hacer que no llegue este contagio a personas que sí van a complicarse, ¿no?, con esta enfermedad. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? La idea es lograr que a través de las vacunas se logre una inmunidad de rebaño, ¿no? Que consiste que cuando mucha gente es inmune a una enfermedad, generalmente a través de las vacunas, ¿no?, es más difícil que esta infección se contagie en el seno de una comunidad. Como vemos acá en la gráfica, las personas de rojo son las personas que tienen COVID-19 y las personas de azul son personas que están vacunadas. Entonces, estas personas de rojo no van a poder contagiar a las personas de azul, o sea, va a ser más poco probable, va a ser más difícil que se contagien, y a su vez, estas personas de azul protegen a las personas que no están vacunadas, ¿no?, que son las personas en la gráfica de color verde, ¿no? Entonces, indirectamente, mientras más personas se vacunen, en este caso, en el ejemplo de los niños, va a permitir que menos personas sufran las consecuencias de esta enfermedad. Bueno, finalmente, para concluir, ¿es suficiente la vacunación en niños y adultos para contener la pandemia? La respuesta es no es suficiente, pero sí es muy importante, ¿no? Como les mencionaba, la aparición de esta variante Omicron, producto de COVID-19, ha mostrado gran velocidad de propagación, de transmisión entre las personas, ¿no? Esto puede puede ocasionar el incremento rápido de los casos y hacer un colapso, ¿no? Entonces, la vacuna no es suficiente, es importante sí la aplicación de todas las medidas de prevención de la transmisión del COVID, ¿no? Como lo mencionaba, ¿no? Pero sí es muy importante la vacuna y seguir todos cuidándonos con las medidas de protección respiratoria, distanciamiento social, práctica de higiene de manos
y mantener los espacios ventilados. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por tu ponencia. Ya al final vamos a estar compartiendo todas las dudas y consultas, comentarios que he estado recopilando ahora en Facebook. Seguir invitando al público a que siga haciendo sus preguntas. Y ahora vamos a dar el pase a Juan Miranda, quien, como ya comenté en un inicio, él es especialista del proyecto Líderes Transformadores. Y te doy el pase, Juan, para que puedas iniciar con tu exposición. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Daniela. Miguel, gracias por la información y reiteramos, ¿no?, el saludo a todas las personas que nos están escuchando. Nosotros como organización abarcamos diferentes regiones como Lima, como Huancavelica y también Ayacucho, pero eso no significa que este webinar tenga que llegar a otras regiones. Este importante tema es vital para todos nosotros como padres, como autoridades o como líderes. En este tiempo, a lo que ha sustentado, lo que ha expuesto información importante, reitero, de parte de Miguel, también queremos dar a conocer de que nuestro proyecto, o FH Perú, no se ha quedado en este momento con los brazos cruzados, ¿no? En definitiva, ha sido importante la intervención de los distintos proyectos para erradicar o disminuir este tema de los niveles de contagio. Si vamos a un poco recordar los hechos, estamos hablando del 5 de marzo del 2020, donde se presentó el primer caso, si todos lo recordamos, aunque no es tan agradable recordar todo lo que ha ocurrido, pero esta primera fecha es donde realmente el COVID ingresa a nivel nacional, mundial, nacional y a nivel de nuestras comunidades. Por consecuencia, pues hemos tenido una serie de vidas que pues han sido muy, muy tristes, ¿no? Lamentablemente hemos perdido a nuestros seres queridos, me incluyo dentro de ello, pero que ahí nuestra organización lo que ha hecho es proponer estrategias de trabajo. Comunidades sí contaban con organizaciones de base, en este caso con las juntas directivas, pero que había mucho temor, ¿no?, de parte de algunos sectores. Entonces, como yo lo mencioné, esto va también dirigido a Huancavelica y a todas otras regiones. En algunos aspectos voy a mencionarlos en quechua, ¿no? Chi piscasja kobe nisja, liu runakuna tansipisja, riki, y yasan kichis, chiraiku no haiku FH nisja, puriraiku anchi proyecto nisjawan. Entonces, para ello ha sido también importante nuestra intervención. ¿De qué manera? Se ha desarrollado diferentes acciones y una de ellas pues ha sido un desafío importante para la autoridad, para los dirigentes en este tiempo del confinamiento y del COVID. La amenaza, por supuesto, ha sido a la salud integral de las familias. Pero, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué se necesitaba hacer? Si ya sabíamos que existían las comunidades y que estaba pasando esas situaciones negativas, pues era mejorar la planificación comunitaria. Reitero, ¿no?, habían presidentes, juntas directivas que tenían el deseo de trabajar, de poder ayudar. Sabemos muy bien que nuestro Estado, a nivel del ministerio, pues no ha sido lo suficiente, ¿no? Por toda la situación de la pandemia, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Se ha hecho enseguida también la identificación de mejorar las acciones saludables en la comunidad y sobre todo involucrar a las organizaciones comunitarias. Al momento de desarrollar todas estas acciones, no solo era suficiente esto como proyecto, estoy hablando muy directamente al proyecto Líderes Transformadores, sino que se requería también la relación, comunicación entre instituciones públicas y privadas. Y es así que nuestras comunidades, en alianza con el sector, en este caso MINSA, con el sector de salud, y con el tema del gobierno local y las ONGs, en este caso FH Perú, apuestan, desarrollan estas iniciativas de gestión. Entonces, cuando ya se conforman los comités denominados en este grupo del proyecto, se desarrolla este objetivo, ¿no? Reducir la propagación del COVID-19 en la comunidad. ¿Era un reto bastante ambicioso? Definitivamente sí, porque era enfrentarte pues a un monstruo, literalmente decirlo, sin tener quizá la armadura necesaria como para poder vencerlos. Pero ahí los comités cumplieron, comités que han sido organizados por FH, cumplieron un rol bastante importante, que a continuación voy a comentarles.
Dentro de este proceso, el proyecto lo que ha hecho es un trabajo articulado con el MINSA, con la comunidad y nuestra organización. ¿Qué es lo que se ha trabajado? Los comités organizados, pero los comités han sido designados por las juntas directivas y en algunas regiones han sido representados por la misma junta directiva. Entonces se realizó el plan de contingencia. ¿Y qué es lo que se ha trabajado a nivel de este documento importantísimo? Definitivamente para realizar este plan de contingencia necesitábamos capacitar a las personas, a los líderes de la comunidad, desarrollar este documento importante. Como esto ya se ha venido trabajando desde el año 2020, entonces esto para estos años actuales, porque todavía la pandemia sigue, ¿no? Y todavía estamos viendo el tema de las actualizaciones, cuáles han sido aquellas actividades importantes que son vitales para poder mitigar estos temas de contagio de la COVID, y sobre todo al final la evaluación. ¿Qué tanto sirvió este plan de contingencia? ¿Sirvió o no sirvió? ¿Hizo que la población estuviera activo para trabajar? Entonces, todos estos temas se han basado dentro de este documento. Ahora, este documento comprende dos aspectos importantes. Uno son acciones de mitigación y las otras son acciones de contención. Aquí es ya más directamente lo que nosotros como proyecto venimos trabajando en las acciones de mitigación. Por ejemplo, hemos identificado lugares de alto riesgo, ¿no? Estamos hablando directamente con los comités. Uso de los kits médicos que ha sido implementado por FH Perú en las comunidades focalizadas. Las fumigaciones locales de la comunidad también han sido otra de las actividades importantes y más aún en este tiempo de retorno a clases. Por ejemplo, lo que se ha trabajado a nivel Huancavelica ha sido de que nuestros comités han fumigado todas las aulas donde los niños pues van a retornar a recibir sus aprendizajes, sus lecciones. También hubo familias vulnerables que han sido atendidas como casos especiales y también han sido oportuno este tema porque realmente la pandemia ha hecho muchas cosas negativas en el bolsillo de todos nosotros los peruanos, ¿no? Lastimosamente, la economía pues se ha desgastado a lo máximo, ¿no? A lo más terrible que podríamos imaginar. Dentro de las acciones de contención, también tenemos el tema de organizar comités anti-COVID, ¿no? Lo que yo les mencionaba. Estos comités por comunidad se ha requerido de 6 personas como mínimo para que sean ellos los representantes, los máximos representantes quienes puedan trabajar en favor del tema de bienestar de la niñez y las familias. Se han desarrollado también a lo largo de estos 2 años campañas de salud preventiva. Esto no solamente lo hizo con FH, por supuesto que no. Esto ha sido de la mano con el sector de salud, MINSA en este caso, donde se han programado diferentes acciones, entregando incluso dípticos, entregando material informativo para que la comunidad pueda comprender de qué se trataba, porque si vamos recordando también de que antes no conocíamos mucho de este virus, ¿no? Particularmente pues había un desconocimiento único en los primeros meses de contagio. Pero ya luego, poco a poco, la información fue dándose de manera amigable. Y creo yo que esto ha sido un aporte importante, no solo de FH, sino a nivel de los líderes de las comunidades. Entonces, ellos han asumido bastante este su rol. Se han hecho la promoción del lavado de manos. Nosotros como organización hemos implementado módulos de lavado de manos para que la comunidad pueda tener ese hábito de lo que mencionaba Miguel en la exposición anterior, ¿no? Definitivamente los pasos a seguir para tener fuera al COVID, fuera de nuestros hogares y de las instituciones educativas, es definitivamente el tema del lavado de manos. Las publicaciones radiales en el sector Lima, por ejemplo, a nivel de Villa María del Triunfo, lo que se han hecho es emitir mensajes amigables a nivel de emisoras de las radios, ¿no? Para que, las radios locales, para que esta información pues llegue oportunamente. Ahora, a nivel de nuestras comunidades, a nivel de Huancavelica, por ejemplo, se han desarrollado las cuñas. Actualmente se están desarrollando cuñas radiales, ¿no? Y ya sean que no haiku apachimusaiku anchi radio nisqapi liu kamachikunata riki, sipin minsa ruasqanta, FH ruasqanta chitapis
Nojaiku, Apamusaiku, para que se cuiden, para que puedan estar protegidos. Creo que en este tiempo todavía del COVID, de la pandemia, seguimos todavía, no bajar la guardia, porque todavía siguen los contagios. No será un nivel muy altísimo, pero en definitiva hay que seguir manteniendo la guardia. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es ahora el reto o el desafío que queremos nosotros como FH? Pues queremos que los líderes y autoridades locales ya estén empoderadas, o sea, tengan las habilidades de liderazgo, implementen prácticas de servicio social en las comunidades. Todo esto en el marco de la emergencia de la COVID-19. Otro de los aspectos importantes que se debe tomar en cuenta es reducir los riesgos de contagio por COVID-19 con capacidades de respuesta en articulación con el MINSA y el gobierno local. Entonces, hay otro de los claves mensajes, no sé si ustedes acá ya no podrán decir, pues no, bueno, yo no tengo el tema de los recursos económicos quizá para poder comprar las mascarillas, entonces yo estoy usando solamente la mascarilla comunitaria, como quien dice, pero ahí tendríamos que ponernos la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto nosotros tenemos ese deseo de no contagiarnos, ¿no? Porque ahorita, siendo sinceros y reales, pues algunos ya están bajando la guardia. Algunos creo que hasta cuando vemos a la gente que ya está con la mascarilla hasta por acá, no cubriéndose las narices, la parte de las fosas nasales, ¿no? Eso es algo muy, muy, pues, entristecedor. Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Eso nosotros como organización estamos siempre pendientes. ¿Quién lo dice esto? Nelson Mandela, ¿no? El presidente sudafricano. En sus 4 años, pues, como sabemos muy bien, él ha sido un artífice del tema de la lucha contra la pobreza. Y bien, también a nivel del Banco Mundial, pues, ¿no? El tema de la pobreza lo determina, lo define como la imposibilidad de alcanzar un nivel de vida mínimo, ¿no? Es la incapacidad de un individuo o familia para disponer de los recursos para satisfacer necesidades básicas. Ahora la pregunta es, ¿y estos recursos necesarios, como son la información? Estamos viendo que las organizaciones como MINSA, como la institución FH Perú, está proporcionándolos. Entonces, Chiraiku, Nojaiku, Llancamusaiku, Llapaiquichispaj, Huancavelica región Nishapi, Ayacucho, Nishapi, Llactapi, Liu, FH Purisja, Allimpaj, Canja. Bien, bueno, tampoco no quiero hacer muy extensivo este webinar, pero sí, ¿no? Mencionar las pautas más importantes que estamos resaltando como proyecto. Queremos resaltar que el rol importante que asume desde sus hogares ustedes, padres de familia, creo que es muy importante, estamos convencidos de eso. Hay padres de familia que están asumiendo estos comités, a pesar de que en esos tiempos, como lo reitero, ha habido mucho miedo por contagiarse. Ha habido madres y padres de familia que no han llevado a sus niños a los centros de salud por el hecho de ser contagiados, ¿no? Ha habido todas esas cuestiones en el pasado, pero en la actualidad creo ya se están superando estos temas que no han hecho nada bien al sector de salud también. Hay un rol importante por asumir en nuestras comunidades, ya sea como presidente, secretario, vocal. Sigamos, ¿no? Eso es la motivación para todos ustedes, que hay que seguir apoyando a nuestra comunidad. Nuestros comités, ellos trabajan no por un fin económico, no hay de por medio un pago adicional, más ellos lo hacen por su propia voluntad, porque quieren participar, porque desean que su comunidad esté marchando bien, esté libre de los contagios del COVID. Entonces eso también es alentador para que nosotros como organización sigamos trabajando. ¿Por qué es importante la organización comunitaria? En definitiva, también porque la organización comunitaria pues, promueve la participación de un mayor número de personas. Por eso es que hemos entrado nosotros a trabajar con las organizaciones comunitarias. También permite adquirir capacidades y confianza en uno mismo o en sí mismos, ¿no? Eso da mucha apertura para que sigamos promoviendo nuestro liderazgo. El contribuir en el desarrollo de nuestras comunidades, velando por la integridad de las familias, también es un pilar importante que nuestros socios están dando en sí. Son tiempos valiosos que probablemente ellos puedan estar dedicando
a sus familias, pero sin embargo están ahí presentes en las capacitaciones, en las acciones de fumigación, que más adelante les voy a mostrar los anexos fotográficos. ¿Podemos desempeñar cargos? Probablemente alguno diga, no, bueno, yo no puedo asumir este rol de ser líder, de ser agente de esta mi comunidad, pero la capacidad sí la tenemos todos, ¿no? Podemos desempeñar, desde luego que sí. Tomar las decisiones, acciones de gestión, es un proceso nato, creo, de cada uno de nosotros que vamos a hacerlo en bien de nuestras familias. Ahora vayamos un tanto a nuestros hogares, ¿no? En nuestras casas, en nuestros hogares, también nosotros como padres asumimos este rol de liderazgo importante. ¿De qué manera la estamos asumiendo? Actualmente, pues estamos viendo de cómo es la distribución, incluso el cuidado de nuestros niños en este tiempo de confinamiento. ¿Qué yo puedo hacer después de que mi niño está retornando de las clases, llega a la casa, los espacios donde deben estar destinados las mochilas, la desinfección? ¿Qué es lo primero que se debe de hacer? La prenda, la ropita o el uniforme, ¿dónde debe quedar? ¿Dónde debe estar desinfectado? Entonces, eso también ya vamos a estar viéndolo, ¿no? O awanchis, riki, jamusian, kutimusian, escolamanta, hatun yachaykunawan, paikunapis, onkoita hapirun kukumami. No hanchis, allinta causananchis, paikunapakpis, allintan cuidakunanchis, riki? Paikunaka, doctor Hueracocha Miguel Niscajina, vulnerable en paikunapis kanku, enfermedad ta virus niskata apamunku wasiman, y abuelochikunata, taitanchis y chapascha contagio kaman, entonces cuya y casunchismo. Entonces, dicho estas situaciones, el liderazgo va a ser importantísimo, por eso es que nuestro proyecto está siempre motivando a la comunidad sobre estos casos. También, pues, tristemente, hasta ahora, actualidad, en nuestro país, pues hay más de 12,000 muertos, ¿no? Fallecidos por este tema del virus, del COVID, ¿no? Y a nivel del mundo, pues, ni qué decir, son 6,17 millones que han fallecido en todo este tema. A nivel de Lima, por ejemplo, son 92,946 muertos, son según datos exactos a nivel de MINSA. Y Huancavelica, que es otra de nuestras regiones, pues, de trabajo, ha sido un aproximado de 1,265 fallecidos, y Ayacucho de 2,319. Todos estos puntos importantes definitivamente son para la reflexión de cada uno de nosotros como líderes de la comunidad. El liderazgo, como lo dije a un principio, siempre va a ser una actitud muy positiva de parte de nosotros los que integramos la comunidad. El liderazgo por sí va a ser la colección de las habilidades. Dentro de nuestras habilidades pues está la organización, la empatía y las decisiones. Si hablamos de empatía, por ejemplo, en los tiempos de confinamiento, lamentablemente ha habido este tema de estigmatización, ¿no? A los casos, como lo decía nuestro aliado estratégico Miguel, que lamentablemente pues por el tema de desconocimiento a veces no se ayudaba a las demás familias, ¿no? Pero ya con toda la información que se ha brindado más adelante, pues esto se ha venido cambiando, ¿no? Saber asumir los riesgos creo que no solamente es a nivel de la comunidad, sino también es a nivel de las familias. Tomar las mejores decisiones de planificación van a ser claves en este momento. Inspirar a los equipos también va a ser otro de los aspectos más importantes. En la comunidad, como líderes ustedes, como líderes nosotros, podemos motivar y dar el ejemplo a aquellos pequeños que tienen esas iniciativas de liderazgo. Y en nuestras casas u hogares también, nosotros como padres, como tíos o hermanos, tenemos esa habilidad, esa capacidad de poder instar, de poder motivar a los pequeños. Hankuna yachasankichis chiri maskaita riki, walkapanaykuna, hankuna yachachinaykichis. Hankasanki taita riki, yachachinayki wawaykita. Allimpichu kasyanki, mana allimpichu kasyanki. Purisanichus, manachu purisani. Paykunata parlanaykichispuni rimakuy, huk tiempuchata kan hapi, chipin kan parlanki wawaykiwan, waykachajina, ama chajnikuspaya. Entonces va a ser importante que cada uno de nosotros tengamos que tener comunicación con nuestros hijos, con los niños de las comunidades, mostrar esas actitudes de liderazgo para seguir ayudando al desarrollo de nuestra comunidad.
Entonces, toda esa información nosotros como proyecto queremos indicar, ¿no? De que FH siempre va a estar constante, pendiente, trabajando, desarrollando acciones de esa naturaleza. En el lado izquierdo, nosotros estamos desarrollando las ferias, por ejemplo, estas ferias informativas con actividades lúdicas que han ayudado a la comunidad, a la población a entender no solamente cuál es el propósito del proyecto, sino a entender cuál es la información más amigable para comprender qué era el COVID, cuáles son los síntomas, qué hacer, todo lo que nos ha mencionado Miguel. En la parte superior, por ejemplo, tenemos lo que mencionamos, ¿no? Los documentos de planes de contingencia han sido validados por este sector importante, han sido ellos nuestros aliados. Nosotros no hemos caminado solos, en definitiva, ellos son las personas primeros llamados en poder erradicar este mal virus llamado COVID-19. Para la parte inferior, comentarles, ¿no? De que esto, nosotros no solo trabajamos con líderes de la comunidad, hemos trabajado con líderes de iglesias, de diferentes identidades eclesiales, donde ellos con mucha apertura han comprendido, recibido la información. Y dicho sea de paso, pues ellos han venido desarrollando sus planes de acción, todo en favor de las familias más vulnerables. A ellos, por ejemplo, con mucho entusiasmo los menciono porque ellos han sido pastores y líderes eclesiales que están actualmente promoviendo acciones de mitigación con las comunidades y sobre todo el principal, ¿no? Con sus miembros de las iglesias. Tenemos todavía la participación y presencia tanto de Huancavelica y de Lima, el desarrollar las acciones conjuntas para seguir validando este documento importante. Y en el lado derecho, ¿no? El lado derecho ahí podemos ver cómo es que la Junta, el comité, desarrolla la fumigación de los centros educativos. Vital, definitivamente es importante. Ha sido promovido por FH, pero quienes lo han ejecutado son los comités. Entonces, ellos son los llamados hoy en estos tiempos para que este tema del virus se disminuya, ¿no? También podríamos decir que son las personas quienes han puesto su granito de arena para disminuir estos contagios. Bien, esta información así ha sido muy rápida, el proyecto es bien amplio, pero yo he querido mostrar todas las acciones positivas que estamos desarrollando en alianza con el sector de salud, con Miguel, y no solamente con el sector de Miguel, ¿no? Sino que también a nivel del MINSA de las regiones de Huancavelica y también a nivel de Lima. Esto sería en cuanto yo puedo compartir la información. Muchísimas gracias, Daniela y Miguel. Muchísimas gracias, Juan, por toda la información. Ahora sí vamos a dar pase al espacio de las preguntas y acá vamos a poder conversar un poquito más sobre todo lo que hemos estado exponiendo a lo largo del webinar. Quizá empezar con unas preguntas más que todo dirigidas a Miguel, que ha compartido el público. Y la primera es si es verdad que los niños que ahora están acudiendo a las escuelas no son menos propensos a contagiarse del coronavirus. Bueno, según los estudios hasta ahorita realizados por la Mundial de la Salud, tanto niños como adultos, ambos son propensos en el mismo porcentaje a contraer el virus, si es que no se mantienen, digamos, las medidas de prevención que hemos mencionado, ¿no? Pero no son menos propensos a contagiarse, sí son menos propensos a generar, digamos, complicaciones con la enfermedad, ¿no? Llegar a UCI, todas estas complicaciones que hemos visto a los adultos mayores y a personas con comorbilidades, ¿no? Con enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, que sí son más propensos, ¿no? Digamos, a llegar hasta una cama UCI, pero los niños, como los adultos, igual son en el mismo porcentaje propensos a contagiarse del virus. Claro, entonces, en general todos estamos expuestos de la misma forma al virus, pero los niños en especial, de alguna forma no desarrollarían tantas estas complicaciones, ¿no? Como dices. Así Y es.
justamente en esa misma línea también una persona nos comentó, o sea, cuánto o cómo afectaría estas nuevas variantes del COVID a los niños también. ¿Es en menor medida la nueva variante que afecta a los niños? ¿Hay alguna variante que los afecte más de repente? Justo se están realizando, bueno, se siguen realizando diversos estudios a nivel mundial con las diferentes variantes que han habido, pero lo que nos señala la Organización Mundial de la Salud respecto a esta última variante del Omicron es de que no hay información suficiente para que se diga que los niños se van a complicar más con esta variante. O sea, esta variante sigue afectando, sí, a las personas, a los adultos mayores y a personas que tengan comorbilidad, más no a los niños, ¿no? Ujú. Perfecto. Ahora, justamente como estamos en el marco del retorno a clases, así puntualmente, creo que ya lo mencionaste, pero para los que se han ido conectando al final, ¿cuáles serían las medidas de prevención así más importantes que debemos aplicar con los niños que están ya asistiendo al colegio todos los días en su mayoría? Así es. La medida de prevención básica que debemos tener para con los niños es, en primer lugar, vacunarse, ¿no? Que los niños completen su primera dosis, pasados los 21 días su segunda dosis. Eso es la medida de prevención, digamos, la más elemental y la que debemos tener con los niños. Uno, por una parte. Y por otra parte, es la que hemos comentado en el webinar, ¿no? Es la medida de que los niños usen la doble mascarilla o una KN95 en todo momento que se encuentren en el colegio, en todo momento, el lavado de manos constante y el uso, en todo caso, del gel también, ¿no? Mantener el distanciamiento es muy importante también, ¿no? De repente es algo que los niños no van a poder, digamos, en la praxis, ¿no? Tener mucho, pero sí, yo recomendaría que los niños por ningún motivo se quiten las mascarillas, ¿no? Perfecto. Creo que Juan, ¿nos quieres comentar algo al respecto también? Sí, justo lo que Miguel menciona, ¿no? Ahora, sí, en esta experiencia, ¿no? De haber llevado, pues, a mis hijas al colegio, lo que he podido visualizar es de que algunos papis y mamis, pues, han priorizado una mascarilla que sea bonito, hermoso, con figuritas, pero que no están certificadas, lamentablemente. Entonces, quizá incluso están con una sola mascarilla. Creo que es momento ahora, los que están aquí escuchando el webinar, llamar, ¿no? Instar a eso, porque en definitiva esto no es un tema de verse bonito con una mascarilla hermosa, sino verse quizá con una mascarilla realmente certificada por el mismo sector de salud. Y otro de los aspectos también, Daniela y Miguel, es de que las instituciones educativas a un principio pues han empezado con horas mínimas, ¿no? De ejecución de horas pedagógicas, pero a la semana 1 y semana 2 se han visto conveniente ampliar el horario debido a este tema, me refiero a colegios particulares, ¿no? Debido a este tema de que ha habido un tema quizá de mayor dominio a nivel organizacional, pero también hay otra cara de la moneda, ¿no? Que al principio, cuando hemos visto el retorno a clases, muchos colegios, o muchos en sí colegios y padres y la comunidad misma, pues ha sido un tanto desordenada al principio, ¿no? Pero ya, bueno, uno va aprendiendo de esas lecciones y en la actualidad, pues ya se están incrementando algunas horas. Y finalmente, ¿no? Para la parte del consumo de los alimentos, ¿no? Sabemos bien de que los colegios están destinando, incluso no compartir nada, ¿no? Ni cubiertos, y si vamos a llevar los alimentos, refrigerios o la lonchera, si lo llamemos así, pues están llevando lo mínimo, lo necesario como para poder alimentarse en ese momento. Nada de comidas, sean pues segundos o algo así como podríamos mencionar. Sí, Ujú. correcto, correcto, Claro. así es. Excelente. Sí, justamente también reforzar lo que menciona Juan, ¿no? En general, lo que uno ve como ciudadano es que muchas veces los niños ya no, incluso ya no les ponen mascarilla a veces, ¿no? Porque es, como mencionas, de repente no les afecta tanto, pero reforzar lo que comentaste a lo largo del webinar, que es importante también que se cuiden los niños y sobre todo que se vacunen porque ellos son medios de contagio, ¿no? Entonces de repente a ellos no les afecta tanto, pero sí a los padres, a los abuelos, a los tíos. Entonces ahí está la importancia de que también ellos cumplan con estas medidas de prevención a pesar de que
muchas veces es difícil que un niño de repente explicarle que tenga la mascarilla, ¿no? Pero dentro de eso está la responsabilidad también como padres de poder transmitirle eso a los niños, ¿no? Sí, correcto. Y yendo hacia la idea de Juan y tuya, Daniela, no solamente pensar en nosotros, ¿no? De repente en nuestra casa somos padres jóvenes que tenemos nuestro hijo y, como dice Juan, lo mandamos al colegio con una mascarilla bonita, que no tenga las características del filtro, ¿no? De filtrar el aire necesarias como una KN95 o como la doble mascarilla, no solo pensar en nosotros, sino también pensar en los compañeros de nuestros hijos, que tal vez ellos sí tengan personas vulnerables dentro de su hogar, ¿no? Tengan de repente personas mayores, tengan personas con enfermedades que se pueden complicar con el coronavirus. O sea, también pensar en ellos porque son nuestros hijos que al usar una mascarilla son más propensos, uno, a contagiarse y dos, a contagiar a sus compañeros, ¿no? Hay que pensar en los demás también al momento de mandar a nuestros hijos al colegio y que usen la doble mascarilla correctamente, ¿no? Ujú, exacto, claro, tener este pensamiento de comunidad, ¿no? En la que nos encontramos y que si uno se enferma, en realidad se enferman todos, ¿no? Y ahora también creo que es muy importante que desde estos espacios podamos ir también desmitificando algunas ideas que van surgiendo de repente en relación a la vacuna y ahora en el retorno a clases también hay ciertas ideas como que, por ejemplo, nos comentan de que el uso de mascarillas durante las sesiones escolares también se ha escuchado de que podrían afectar el aprendizaje de los niños. ¿Hay alguna relación de repente entre esto que puedas comentar? Sí, justo esta es una preocupación de los padres que viene desde el inicio de la pandemia, ¿no? Inclusive con el tema de las clases virtuales y todo lo que conlleva eso a la interrelación natural que tienen los niños, ¿no? A estos espacios en el colegio, bueno, que los niños crecen, se interrelacionan. Yo veo, ¿no? Que tal vez la pregunta va orientada no hacia el tema, digamos, receptivo al momento de expresar, ¿no? El docente, la explicación y que capten los niños, sino se ve un tema más, digamos, de presencia, ¿no? Muchas veces los niños ven nuestros gestos al momento de nosotros tal vez usar las mascarillas todo el tiempo, o los compañeros al momento, los niñitos al usar las mascarillas, se ve que no se interrelacionan, más va por ahí. Pero lo que dicen los estudios en la actualidad hasta el momento es que no hay la evidencia científica necesaria para que a largo plazo esto afecte en la capacidad cognitiva de los niños, ¿no? O sea, no, digamos que no hay sustento científico hasta el momento que corrobore estas versiones, ¿no? Tal vez sí son algunas preocupaciones de los padres, pero los niños pues se van adaptando muy rápido a todos los cambios que se dan, ¿no? También hay otros estudios paralelos que señalan lo contrario, ¿no? Que los niños también van acoplándose, se van adecuando a las nuevas metodologías de enseñanza, pero como lo decía, en conclusión, a largo plazo no hay estudios que certifiquen que esto sea verdadero, ¿no? Ujú, claro, sí, me parece muy importante lo que has resaltado de esta flexibilidad que tienen los niños, ¿no? De adaptarse a nuevas circunstancias, ¿no? Esto creo que es muy importante también confiar y reforzar eso en nuestros hijos, ¿no? Explicarles el contexto en el que nos encontramos, también con bastante cuidado y ello. Y también para ir cerrando con esto, de repente una duda que existe es en relación al uso del alcohol, ¿no? De repente, ¿cada cuánto tiempo es necesario echarse el alcohol? ¿Todavía se sigue sugiriendo usar el alcohol o solo basta con lavarse las manos con jabón? No sé si nos puedes comentar algo al respecto. Sí, esa es una pregunta muy importante que nosotros en el tema de promoción de la salud siempre vamos capacitando a los comités comunitarios, a los líderes de la comunidad, a través, pues, ¿no? De estas sesiones demostrativas. El lavado de manos es muy importante para digamos, no contagiarnos, ¿no?
si tenemos en nuestro hogar, al momento de salir, nos lavamos las manos, al momento de llegar igual, y como le comentaba dentro de la exposición, ¿no? De repente nosotros en el transcurso de nuestra casa, nuestro trabajo, no vamos a poder lavarnos las manos, pero siempre llevar un alcohol es muy necesario al momento de tocar de repente el transporte público, algún objeto que no sepamos, siempre, siempre procurar esto, echarnos el alcohol para estar prevenidos no solamente el tema de nuestra mano, sino a veces, ¿no? Un descuido nosotros nos podemos tocar el rostro o algo, ¿no? Es básicamente por eso. La mano tiene que estar limpia porque si nos tocamos el ojo, la nariz o la boca, nos podemos contaminar. Ujú, claro, entonces lo primordial es el lavado de manos y el tema del alcohol es más que todo por la circunstancia que de repente estamos en la calle y no tenemos la Así facilidad es, de así lavarnos, es. ¿no? Pero sí es importante, digamos, el tema del alcohol también, ¿no? De nuestra casa, nuestro medio de trabajo, hacia el mercado, bancos, etcétera. Ujú, perfecto. Quizás Juan, ¿quieres mencionar algo al respecto? Sí, Daniela, Miguel, estamos viendo de que a veces muchos los niños aprenden del ejemplo, ¿no? Si nosotros como padres no vamos a cuidarnos y vamos a salir quizá con una mascarilla quirúrgica y de paso le digamos al niño, tienes que cuidarte, hijo o hija, yo creo que no estamos hablando en el idioma adecuado. Yo creo que también es importante en este tiempo porque son 2 años prácticamente de confinamiento de parte de nuestros niños y se están retornando, 2 años que no han podido socializar con sus pares, ¿no? Porque esto no ha permitido de la socialización sea pues de gran apertura, de gran aprendizaje. Escucharlos a ellos como padres creo que va a ser importante, pero también va a ser importante orientarlos. Si nosotros no vamos a poder orientar en las cosas, en las medidas de prevención que vamos a tener como responsabilidad, yo creo que ahí sí nos ponemos un alto y reflexionamos. Y vamos a tener que escucharlos y hacer nosotros nuestra propia reflexión. Ese sería un punto importante ahora también a considerar dentro de este webinar. Ujú, claro, pensarnos como justamente la responsabilidad que tenemos como miembros de una comunidad, ¿no? Todos juntos los padres también, el ejemplo que deben dar a sus hijos. Y justamente ya entrando a este tema de la comunidad, del liderazgo, para ti, Juan, para así en modo de repente resumen para los que recién se van conectando, ¿por qué crees que es importante entonces que nuestras comunidades, ¿no? estén refuercen sus capacidades de organización, a pesar de que quizá algunos padres mencionan, no, no tengo tiempo? ¿Cuál es el pro, ¿no? de estar organizados frente a una crisis como la que hemos estado, una pandemia como la que hemos estado viviendo, que es el COVID? Sí, en dos panoramas, ¿no? A nivel comunitario, a nivel de familia. Una comunidad organizada definitivamente va a tener buenos resultados. Y parte de esos resultados son nuestros comités, quienes han participado de esta organización para poder trabajar de la mano con el MINSA y con FH. Y también ellos han sido las personas indicadas para ser capacitados y acudir a aquellos casos que probablemente hayan sido de contagio. Dentro de la familia, también tenemos nosotros la responsabilidad. Si hay una buena organización, pienso yo, de que si nosotros explicamos a nuestros niños cómo debe ser el inicio, el ingreso, el cuidado, el uso de la mascarilla, el tema de poder dejar nuestras mochilas, incluso el consumir nuestros alimentos, tomando en cuenta las medidas de sanidad, seguridad, yo creo que vamos a ir en buena marcha y eso es ahora lo que más se quiere. No quiero generalizar a todos, pero sobre todo a las personas que quizá no están utilizando adecuadamente la mascarilla o usando estas medidas que Miguel indicó, sigamos haciendo, porque en definitiva esto no ha terminado, todavía continúa, como quien dice, todavía hay pasos, hay camino por recorrer, y ya cuando tengamos toda la situación de contagio erradicado, creo que ya con tranquilidad podemos decir, ya, ahora sí, volvamos a la normalidad, pero este no es el momento, no es el espacio, el indicado, el tiempo, sino hay que seguir adelante y sin bajar la guardia. Ujú. Claro, como mencionas, ¿no? Hacer un llamado a todas las personas que nos están escuchando a no bajar la guardia, ¿no? Creo que el no bajar la guardia es muy importante para poder finalmente superar esta pandemia, ¿no? Más allá de confiarnos en que
aparentemente hayan bajado los contagios o los picos de muerte. Igual es importante no bajar la guardia y también resaltar un poco lo que has comentado, Juan, sobre este trabajo que se hace articulado entre los comités, ahí la importancia de cada vecino, de cada participante, también el trabajo con el MINSA, y bueno, ahora también el trabajo que tiene ahí FH Perú, y también el rol de los padres en las familias, ¿no? Para poder organizar y dar un buen ejemplo a los hijos, porque a través del ejemplo es que se enseña, ¿no? También otra pregunta que nos han dejado es, entonces, ¿cuán importante no es el liderazgo de las personas ante este tipo de eventos donde estamos muy vulnerables, ¿no? Quizá reforzar nuevamente esto. Sí, pues, ¿no? Si no tenemos una organización, esta parte, lo reitero, vamos a seguir muy débiles en cuanto a esto, ¿no? Vamos a quizá que crezcan todavía los niveles de contagio del COVID. Ahora, toda la información que FH proporciona, pues no es para un solo sector, ¿no? Sino que también, por ejemplo, a través de las cuñas radiales con mensajes amigables, se está emitiendo para en las zonas, para todos, ¿no? A nivel de las emisoras, en zonas estratégicas. Y a nuestras comunidades, por ejemplo, son las cuñas, ¿no? Donde incluso se han implementado con megáfonos o parlantes para que estos sean transmitidos. Y ahora, si vamos a seguir queriendo saber un poquito más respecto a las cosas que viene desarrollando FH o a los proyectos, están nuestros compañeros en las zonas de Huancavelica, de Ayacucho y de Lima, quienes ellos con mucha comodidad, facilidad, entusiasmo, empatía, les van a facilitar proporcionar información. Entonces yo creo que lo más importante para cerrar esta línea de organización y liderazgo, ustedes como padres, yo me incluyo dentro de ello, si nosotros tenemos con claridad las cosas, los datos estadísticos, la información necesaria y podamos transmitir a nuestros hijos, yo creo que no va a pasar mucho, ¿no? No va a pasar nada. Hay que seguir siempre pendientes de ello en el cuidado. Perfecto, Juan. Quizá también ya con esto vamos cerrando, ¿no? Ha sido en realidad una exposición de parte de ambos muy enriquecedora. Agradecerles a cada uno de ustedes, a Juan, a Miguel por su presentación y también a todas las personas que han venido participando y compartiendo sus preguntas. Ahora vamos a ir compartiendo en el chat también un link de un formulario para los que nos están viendo, para que ahí puedan dejarnos sus comentarios, sugerencias para los siguientes webinars que vamos a seguir haciendo. Entonces los animamos a que puedan dejarnos ahí su opinión. Y también invitar al público que nos está escuchando a que puedan seguir participando en nuestras actividades y todos los contenidos que estamos compartiendo siempre con mucho conocimiento, ¿no? sobre los diversos temas que estamos abarcando en Fundación contra el Hambre o FH Perú también, como se nos conoce. Entonces, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, Instagram y también en YouTube. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Los esperamos en los siguientes webinars. Gracias, muchas gracias.